Bienvenidos a Amazing Grace, a otro domingo en casa. Es una bendición poder compartir nuestra casa con ustedes a través de estos medios. Es una bendición poder tener la libertad de alabar a nuestro Señor, a compartir con nuestros hermanos y hermanas en la fe. Bienvenidos a los que se están conectando en este momento. Espero que hayan tenido una bendecida semana. Los invitamos a poner sus peticiones de oración en los comentarios. Fue una bendición también poder compartir con ustedes el viernes, hablando acerca del sufrimiento y otra vez tocando acerca de la soberanía de Dios y que Él ha vencido todo mal para que nosotros podamos vivir en victoria y tener una vida en abundancia, y que las aflicciones van a venir, pero el Señor está con nosotros para que no las enfrentemos solos, y eso es una bendición. Entonces hoy vamos a compartir la palabra de Dios que se encuentra en Juan 10, versículo 9 al 11, y dice: yo soy la puerta, el que entre por esta puerta que soy yo será salvo, se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Qué bendición de palabra. Oro para que hoy entren a esa puerta porque serán salvos, para que reciban el amor abundante, la vida abundante que les ha preparado su buen pastor, que cuida de cada oveja. Cada oveja es importante para Él. Él ha escuchado nuestro clamor y ha vencido al ladrón. Ya no tememos la muerte y sabemos que nadie ni nada nos puede separar de su amor, puede destruir esta relación, puede robarnos de la mano del Señor, porque estamos cubiertos por Él, y se moverá con entera libertad cualquier persona que entre por la puerta que es Jesucristo. Y hoy eso queremos cantar. Queremos cantar acerca de la libertad que hemos hallado por medio de la obra perfecta del Hijo de Dios. La libertad que nos ha hecho nuevas criaturas, que nos ha dado un nuevo propósito, que nos ha dado una nueva esperanza, que no le tememos al futuro, porque sabemos que Cristo es quien sostiene nuestras vidas, que en Cristo es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. Él es Dios con nosotros, y por eso podemos cantar que hay libertad, que hay gozo, que en su presencia podemos danzar, en su presencia podemos recibir sanidad, en su presencia hay mucho gozo, en su presencia ya no hay más temor, no hay más enfermedad, no hay más duda, no hay más escasez. En su presencia hay vida en abundancia, en su presencia está su gracia abundante para los que creen en Él y reciben el poder de su Santo Espíritu. Y eso vamos a proclamar hoy, Señor. Te alabamos, Jesús. Hoy puedo cantar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Te alabamos, Señor. Podemos sentir tu gozo, sanidad en tu presencia. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad.
porque nos has dado una nueva canción por cantar. Una canción de amor. Gracias, Señor, porque tú nos amaste primero y por ese amor vivimos y ese amor hemos recibido y compartimos hoy, Señor, y por el resto de nuestras vidas. Gracias, porque solo tú puedes llenar ese vacío. Solo tú le puedes dar sentido a nuestras vidas, Señor. Solo tú tienes el poder de hacer de nuestros corazones algo nuevo, de nuestras relaciones algo nuevo, de tu cuerpo algo nuevo, Señor. Renueva las fuerzas de tu iglesia, Señor. Renueva las fuerzas de tu iglesia. Espíritu Santo, llena cada iglesia en este momento. Dales el poder, el coraje, la sabiduría, el discernimiento, Señor, para compartir tus buenas nuevas, para ser portadores de tu gracia, para ser generosos, para que su amor pueda reflejar tu amor sacrificial, incondicional, que todo lo espera, que todo lo perdona, que todo lo restaura, Señor. Gracias, Señor, porque tú cuidas de tu iglesia. Amamos, Señor. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió y ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás
porque en ti hemos hallado vida, vida en abundancia, Señor. Somos amados y eso lo cambió todo, Cristo. Vale la pena vivir con tu amor, luchar con tu amor, luchar desde el amor y no desde la ira, desde el amor y no desde el rencor, desde el amor y no desde el odio. Señor, tu amor es todopoderoso, todo lo perdona, todo lo espera, todo lo restaura, Señor. Gracias, gracias porque tú eres el que tanto estábamos buscando. No te escondiste, Señor, sino te revelaste por pura gracia a tu pueblo. Era un misterio, tu Hijo y su gracia. Pero tú, en tu perfecta soberanía, te revelaste a nosotros, Señor. Gracias por tu amor y por eso cantaremos por el resto de nuestros días. Cuán grande eres, cuán grande es tu amor, cuán grande es tu poderío, cuán grande es tu misericordia y cuán grande es tu familia. Aleluya. Gracias, Señor, porque podemos compartir en familia. Amén. Con completa libertad, como cantábamos antes. Gracias porque eres tú el que nos sostiene, eres tú el quien provee, eres tú quien nos dirige, Señor. Gracias, Dios. Te alabamos, Jesús. Amén. Te alabamos, Cristo. Amén. Amén. Es una bendición una vez más poder alabar al Señor con ustedes. O que nunca nos aburramos, porque no es razón de aburrirse o tomarlo como a la ligera esta bendición de cantarle, esta bendición de recibir y compartir sus buenas nuevas, esta libertad que hemos recibido. No la debemos tomar a la ligera, sino que la tomamos como un precioso regalo y tesoro para cultivar y para compartir. Le damos gracias al Señor por la palabra que tiene hoy para nosotros. Oramos para que sea el Espíritu Santo hablando a través del pastor, tocando nuestros corazones, vivificándonos y dándonos el coraje para poder compartir esas buenas nuevas, compartir la palabra que el Señor nos ha dado. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu iglesia. Amén. Te alabamos, Señor, en el nombre Amén. que está sobre todo nombre, tu nombre, Cristo. Amén. 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 Muy buenos días, iglesia. Hoy es domingo una vez más. ¡Yay! El tiempo vuela. ¿Qué hace que fue domingo y ya otra vez domingo? ¿Qué hace que fue enero? Y ya estamos a mitad de año. Y ya viene diciembre con su alegría. Porque en medio de esta crisis, como que este año ha pasado como arena entre los dedos, como agua entre los dedos, como dice la canción. Para muchos este año no cuenta, o sea que no hemos envejecido un año más, sino que estamos ahí en stand-by. Cumpliremos años hasta el año que viene. Entonces pueden seguir ahorrando para el regalo del año entrante. A todos los que ven el Facebook Live, pónganle ahí like, que quiere decir me gusta, o I love it, que quiere decir me encanta. Y pueden colocar un comentario allí, los amamos, Dios los bendiga, sigan así, inviten más gente. Amén. Estamos tratándolo de hacer en diferentes casas. Los templos están cerrados, pero la iglesia no está cerrada. Estamos reuniéndonos en las casas de los hermanos, los que con su generosidad y su amor han abierto espacio y no han tenido el temor de contagiarse quizás, o qué sé yo. Nosotros tenemos que seguir adelante, la iglesia no puede quedarse encerrada. Nosotros no podemos quedarnos encerrados, no podemos quedarnos atemorizados. Sabemos que hay que tomar precauciones, como cuando uno toma las precauciones al ir a un lugar específico. Si vas a la playa, pues te echas bloqueador. Si vas al hospital, pues tratas de cubrirte. Y si, bueno, en fin. Pero no se trata de llenarse de pánico y quedarse como paralizado, porque el temor paraliza. Pero nosotros confiamos en alguien que en su palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo
Morará bajo la sombra del Omnipotente, y el resto de ese salmo es espectacular, se lo recomiendo para que lo lean. Habla allí de protección del Señor. El Señor dice que Él es nuestra torre fuerte, Él es nuestro escudo. Él dice en su palabra que la pestilencia y la mortandad puede caer a nuestro lado, pero a nosotros no nos llegará. Y es un buen momento y es un buen tiempo para apropiarse de esta palabra. Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza. Y en medio de esta crisis nosotros nos gozamos, nos alegramos, nos llenamos de paz y de esperanza. Y eso es lo que tiene que ser el Evangelio. El Evangelio que tú vas a proclamar, el Evangelio que tú vas a predicar, tiene que ser un Evangelio de esperanza. Amén. Porque eso fue lo que Pablo, que fue a quien se le encargó el Evangelio a los gentiles, predicó: el perdón de los pecados, la justicia por la fe en Jesucristo, la aceptación y la reconciliación. Estamos en un momento todavía en el cual la gracia del Señor se mueve en este mundo. Estamos en este pacto en el cual todavía es preciso encontrarse con el Señor. Dicen que busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Todavía puede ser hallado. Todavía podemos encontrarnos con Él, entregar nuestros corazones y disfrutar de ese amor y de esa gracia. Llegará un momento que es el día de la venganza del Señor. Pero como la palabra lo dice, el año favorable del Señor es más largo que el día de la venganza. El día de la venganza es eso, un momento en el cual viene a ejecutar venganza sobre los que han rechazado a su Hijo, han rechazado su plan de salvación. Y por eso nosotros no hacemos otra cosa que proclamar eso, salvación. Amén. Y entonces, ¿de qué voy a predicar hoy? Acerca de Jesús. Y el tema de hoy es descubriendo tu imagen, y quiero como redondear lo que quedó quizás faltando. El Señor me puso en mi corazón esta semana. Todavía hay que hablar un poquito más de eso. No sé cómo, no sabía cómo, pero creo que el Señor tiene algo especial para nosotros hoy. Amén. Y vamos a recapitular, viendo otra vez, para los que tienen ahí Biblias, generalmente en los servicios cristianos se usan las Biblias o las aplicaciones. En el capítulo 1 de Génesis, el Señor habla de la creación del hombre. Para los que no creen en esto y creen que fuimos la consecuencia de un caldo de cultivo o la evolución darwinista, todos nosotros hemos creído que somos la creación de un creador, de un diseñador. Alguien que ha traído a nosotros como deseo suyo de poblar y de habitar en este planeta que Él también creó. Y dice la palabra que nosotros fuimos creados a su imagen. Dice, Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y allí la palabra en el hebreo es tselem, que quiere decir semblanza. Génesis 1, 27. Génesis 1, 27 y 28. Entonces la imagen del hombre desde allí empieza a desarrollarse en el relato bíblico. Y esto es una doctrina muy importante, como les decía hace unos días, sobre todo para épocas como estas en las cuales hemos experimentado la violencia racial, la violencia de unos pocos contra otros pocos, porque en realidad no es tampoco la violencia de la mayoría, pero son algunos representantes de esta mayoría en el caso de Estados Unidos, que no quiere aceptar la diversidad y no quiere aceptar que somos de diferentes orígenes, de diferentes etnias o razas, como dice la palabra de Dios. Dice que en Apocalipsis dice que de toda tribu, lengua, de toda nación, y la palabra es etnia, que quiere decir también raza, alabarán y adorarán al Señor. Amén. El Señor, al crear al hombre, lo creó a imagen suya. Y esta doctrina de la imagen es tan importante porque no se está predicando. Y este es un buen momento para predicar acerca de esta imagen. El niño blanco y el niño negro y el niño amarillo y el niño azul y el niño café, todos somos hechos a imagen de Dios. Amén. No somos unos mejores que otros, más importantes que otros, más inteligentes que otros. Todos hemos sido hechos a su imagen. Y si desde el primer momento alguien cristiano o alguien que está predicando, por ejemplo, en la iglesia infantil a los niños acerca de Jesucristo, qué bueno que también se les hable acerca de la imagen. Amén. Que tu niño ha sido hecho a imagen de Dios y ese niño que está contigo enfrente tuyo
que quizás es de otro país o de otra raza, también es hecho a imagen de Dios. Y si es portador de la imagen de Dios, ¿sabes qué ocurre? Que tiene que ser respetado. Amén. Porque cuando llevamos la imagen de Dios, también llevamos su estampa, su sello. Somos su hechura y somos amados por Él. Luego cuando destruimos la imagen de Dios, cuando nos llenamos de odio contra la imagen de Dios, estamos odiando al mismo creador de la imagen. No nos podemos llamar creyentes, no nos podemos llamar cristianos llenos del amor de Dios si despreciamos u odiamos a alguien que es diferente de nosotros por condición económica o por condición racial. A imagen de Dios hemos sido hechos. Quiere decir semblanza, forma, similaridad. No quiere decir que somos iguales a Dios, pero que Él nos creó a su imagen. Somos un reflejo de lo que es Dios. Y el hombre, al pensar, al razonar, al amar, está reflejando esa imagen de Dios. También en su construcción, el hombre es espíritu, alma y cuerpo. También tiene esa Trinidad que se refleja también como imagen de lo que Dios es, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay personas que están negando esa realidad, dicen que Dios solamente es Dios y que no hay Trinidad, que no existe esa triunidad de Dios. Eso pues va en contra de lo que hemos creído todos en todo tiempo, como dicen los teólogos, va en contra de la ortodoxia, pero va en contra de lo que la misma Escritura ha revelado. Allí habla de que Dios es Padre, pero que Dios es Hijo y Espíritu también. En otra ocasión trataremos de abordar ese tema para que podamos descubrir cómo en la misma Biblia se refleja la Trinidad. Y en muchas ocasiones habla el Padre, habla el Espíritu, habla el Hijo, y hablan entre sí, se relacionan entre sí. Como decía hace unos días el doctor Daniel Díaz, una de las características de Dios como persona es que necesita amar. Necesita expresar su amor. Alguien cuya esencia es el amor, tiene que expresar ese amor. Y él expresa el amor no solamente al crearnos a nosotros, sino que también expresa el amor al relacionarse consigo mismo. Un misterio que es difícil de entender en nuestra razón, pero que es bien interesante desentrañar a la luz de las Escrituras. Luego, en este tiempo de crisis también racial, la violencia en las calles, la gente está pidiendo justicia, está pidiendo restitución. Qué bueno sería volver a predicar acerca de esta realidad. Debemos amarnos los unos a los otros, no solo porque el Señor nos invita a hacerlo, como el mandamiento del Nuevo Testamento, ama a tu prójimo como a ti mismo, sino reconocer que ese prójimo es imagen de Dios. Amén. Y debemos también reconocer que a pesar de que este país es un país con raíces cristianas, los padres fundadores fueron padres que en una mano tenían la Biblia y en la izquierda tenían el látigo, que castigaba a los esclavos que trajeron de África. Siendo cristianos y conocedores de la palabra, también no reconocían la imagen de Dios en aquellos esclavos. Y eso es algo que nos queda allí en la conciencia y en la historia de este país y en la historia de todos los países. Para lo cual entonces nosotros debemos restaurar esa imagen y restaurar la igualdad de la gente, de la igualdad de las razas, sobre todo en estos países como tan abatidos por este flagelo. Nosotros como iglesia entonces somos llamados a restaurar esa realidad que viene directamente de Dios. Si vamos al libro de Corintios, a la primera carta de los Corintios, en el capítulo 15, habla también de esa realidad adámica. Fuimos hechos a imagen de Dios y fuimos hechos con el ADN de Adán. En otras palabras, el hombre, el ser humano de este tiempo es heredero, es descendiente. 1 Corintios 15 en el versículo 20. 1 Corintios 15, versículo 20. Voy a leer hasta el 22. Pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte, y mira, aquí quiero hacer énfasis, ya que la muerte entró por un hombre, ¿por cuál hombre habrá entrado la muerte? Adán, el primer hombre, aquel que desobedió en Edén. La muerte entró a causa de un hombre, entre paréntesis Adán. Pero también por un hombre
vino la resurrección de los muertos. Y ese hombre se llama Jesús de Nazaret. Y en el versículo 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces parte de esa realidad de Cristo es que Él vino ¿a qué? A traer vida. Y ese es el énfasis que también quería hacer hoy. En Adán todos hemos muerto y somos descendientes de Adán, somos de la generación adámica. Por lo tanto necesitábamos ser vivificados, ser resucitados. Y acá dice el Señor en la palabra, Cristo resucitó de los muertos, primicias de los que durmieron. Es decir, que Él, al vencer la muerte y levantarse de entre los muertos en resurrección, se convierte en el primero, y de todos los demás que le seguiremos, nosotros somos también primicias juntamente con Cristo. Cristo es aquel que dice la palabra que en el primer día de la semana se celebraba, la palabra dice que se celebraba la fiesta de los primeros frutos. Cristo es el primer fruto, el bicurín. Él es el que consuma esa fiesta. El primer fruto de la resurrección se llama Jesucristo. Y todos los que creemos con Él también nos levantaremos con Él. Luego, el más grande regalo que trae Jesucristo es traer vida eterna, traer resurrección. Después de la muerte, el único que fue capaz de volver de la muerte y volver a la vida y vencer la muerte para siempre fue Jesús de Nazaret. Y nosotros en Él, dice, hemos muerto, pero en Él hemos sido vivificados. Luego nosotros ahora, al creer en Jesucristo, hemos tenido un cambio de ADN. Es como una clonación, como alguien que entró allí a transformar ese genoma que nosotros tenemos y transforma ese genoma y nos convierte en un nuevo ser. Y eso es lo que la palabra de Dios dice, somos nuevas creaciones, somos nuevas criaturas. Lo viejo quedó atrás, el viejo hombre quedó atrás. Y los que dicen, uy, es que se me salió el viejo hombre. No, el viejo hombre no se te puede salir porque si estás en Cristo, eres creyente en Cristo, el viejo hombre murió. Tienes una mentalidad que hay que transformar, que es diferente. Pero tu ser ha sido renovado. Y tú no te puedes desrenovar. Cuando Nicodemo le preguntó al Señor, ¿y cómo puedo volver a nacer? Y es que, ¿acaso me tengo que meter en el vientre de mi mami y volver otra vez a nacer? No entiendo. El Señor le dice, no, necesario es nacer de nuevo. Y es a través de la restauración, de la regeneración que nosotros recibimos al creer en Jesucristo. Entonces, ahora ya no somos de Adán, somos de Cristo Jesús. Amén. Y aquí más adelante la palabra lo dice, sigo leyendo. En el versículo 45, en 1 Corintios 15, dice la palabra, así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, ¿quién será el último Adán? Jesucristo. El último Adán fue espíritu que da vida. Mira qué tremendo que Cristo viene a darnos vida. Esa es la razón por las cuales Cristo viene. El último Adán, que se llama Cristo, viene a darnos vida. Dice, sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural. Claro, vino el hombre cae y queda destituido de esa íntima relación con Dios. Trae muerte espiritual. Luego, y dice, viene el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo. Mira qué tremendo. El Señor Jesucristo viene del cielo a vivificarnos. Al creer nosotros en Él, nos convertimos también en un hombre del cielo. Ya no somos de esta tierra. El Señor dice en su palabra, ustedes no son de este mundo. Y lo compartía mi esposa y mi hija el viernes, hablaban en el libro de Juan acerca de que no somos del mundo, pero el Señor dice, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Y justo en este tiempo de crisis y que mucha gente pierde la esperanza y no sabe qué es lo que va a ocurrir, es bueno recordar esta palabra. En el mundo tendremos aflicción. Amén. Pero confíen porque yo vencí al mundo. Y en ese mismo libro también el Señor dice, Padre, el Señor ora al Padre y dice, yo te pido que los guardes del mal. Amén. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, este es un tiempo en que todavía el Señor nos deja en este mundo,
nos guarda del mal. Esa es la palabra que debemos creer. Amén. Hay crisis, sí, hay enfermedad, hay violencia, pero el Señor dice, yo te guardo del mal. Amén. Pero pues entonces, Señor, ¿por qué nos dejas en este mundo caído y sufriente? Porque Él necesita que nosotros cumplamos con la misión por la cual nos ha dejado en este mundo. Él dice, somos la sal y somos la luz. Y la luz no se puede esconder entre un cuarto. ¿Y qué es lo que el enemigo espera hoy en día? Que nosotros, la iglesia, la luz, se esconda en 4 paredes. En las paredes de su casa o quizás en las paredes de un templo. Y aquí iluminamos, nos iluminamos a nosotros mismos, como dicen en inglés, preaching to the choir. O sea, nos iluminamos a nosotros mismos que ya tenemos luz, es como prender un bombillo y enfrentar un bombillo con el otro bombillo. Pues no se hace mayor cosa. Pero cuando salimos a la oscuridad, allí es que la luz se nota. Ahí es cuando los ratones y las cucarachas salen huyendo. Cuando se prende la luz y de pronto hay alguno por ahí husmeando en la cocina, ¡fum!, salen a perderse. Así son las tinieblas. La luz destruye las tinieblas. Y Jesucristo, que es la luz del mundo, destruyó las tinieblas. Y nosotros somos un reflejo de esa luz. Esa luz, reflejo de la gloria del Cristo, es la que hace que las tinieblas no prevalezcan en este tiempo de crisis, de enfermedad, de escasez. Hay tinieblas sobre la tierra. El príncipe de este mundo quiere enviar tinieblas sobre este mundo, pero la iglesia, la palabra de Dios dice que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. La iglesia es vencedora desde el momento en que Cristo dijo consumado es. Todos los que hacemos parte de la iglesia, que hacemos parte del cuerpo de Cristo, tenemos como cabeza al mismo Jesucristo. Y en nosotros el cuerpo ha sido vivificado ¿por quién? Por Cristo mismo a través de su Santo Espíritu. El Espíritu que vivifica. Luego, el Adán último es el Espíritu que da vida. ¿Cómo nos dio vida? Cuando Él cuando nos selló con su Espíritu, el Espíritu que da vida. Hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Y podrá haber tinieblas afuera, pero nosotros estamos allí a donde caminemos, a donde entremos, a donde proclamemos la palabra, las tinieblas huyen en el nombre de Jesús. Y la luz ilumina ese lugar, ilumina ese corazón al cual se le predica la palabra, ilumina ese recinto a donde el creyente llega. Luego, no temamos. El Señor nos invita a no temer. Más bien nos invita a tener esa convicción de lo que somos, a afirmar la identidad que tenemos. No todo el mundo va a ser el tremendo evangelista que mueve millones de personas. Todos y cada uno tenemos un papel, tenemos una misión en el lugar donde estamos. Amén. En el trabajo, con la gente con la que nos relacionamos. Allí tenemos que tener el valor de proclamar las buenas nuevas. Que Dios, que Jesucristo quiere salvar, que Jesucristo quiere dar vida, vivificar, que quiere acabar con las tinieblas de tu corazón y traer luz a tu vida, entendimiento a tu corazón. Y el único que lo hace es Cristo, nosotros solamente somos instrumentos. Yo no le puedo dar luz ni entendimiento, sino la persona que vive en mí, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de vida. En Colosenses 1, continúo allí, en el versículo 15, dice el apóstol Pablo, Él es, hablando de Jesús, mira qué hermosa palabra, pero qué tremendo, como dice Trump, tremendos. Él es la imagen del Dios, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible. La palabra de Dios dice que con qué imagen le compondremos al Señor. ¿Con qué lo compararemos? No podremos hacer ninguna imagen de Dios. Incluso en la ley de Moisés dice, no te harás imagen de Dios ni en lo alto ni en lo bajo. No te harás de imagen de animales o de algo, lo compararás con animal o con alguna cosa creada. Acá dice que la imagen del Dios invisible es Jesucristo. Luego, si yo quiero saber o quiero imaginarme cómo es el Dios del universo, pues piensa en Jesucristo. Amén. Precisamente Dios nos ama y tiene en su voluntad tener esa relación con nosotros, que quiere que nosotros veamos
¿Cómo es Él? Amén. Que tengamos la imagen, que conozcamos la imagen del Dios invisible. Luego Dios es invisible, pero la imagen que Él ha enviado es la imagen de su Hijo. Aleluya. Luego, al contemplar a Jesucristo, al conocer a Jesucristo, estamos conociendo al Dios invisible. Por eso Pablo tendría razón cuando dijo que anduviéramos como viendo el invisible. Amén. Pues ahora tenemos una imagen del invisible cuando nos imaginamos a Jesús. Piensa en Jesús y vas a ver la imagen del invisible. Piensa en Jesús y Él es la imagen, el resplandor de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, visibles e invisibles. Wow. O sea, el universo completo ha sido por causa de Cristo. Amén. Todas las cosas fueron creadas por Él, para Él, lo que se ve y lo que no se ve. Ya sean tronos o dominios, poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es, y eso es una declaración para los que dicen que Jesús no es Dios, Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Amén. Qué declaración tan violenta, tan wow. Está hablando de que Jesús es Dios. Amén. Y, Jesús es eterno. Y Jesús es la imagen, entonces, la imagen real, absoluta del Dios invisible. Segunda de Corintios, en el capítulo 3. Había hablado la vez pasada, en 2 Corintios 3, en el versículo 15. Había hablado de la realidad del pacto de la ley o el pacto de Moisés. Cuando Moisés se encuentra con Dios en la montaña, dice que la presencia de Dios lo iluminó y él se llenó de la gloria de Dios. Y estuvimos hablando de que cuando él descendió de la montaña, la gloria de Dios se veía en él, mas él se ponía un velo, ¿cierto? Porque yo decía y les compartía, lo que yo pensaba era que que Moisés se ponía un velo para no encandilar a la gente, que pobre gente porque se iba a quedar ciega al ver ese resplandor. Uno cuando lo lee así de rapidol. Pero lo que Pablo dice también en la palabra es que él se ponía ese velo para que el pueblo no se diera cuenta de que la gloria se estaba desvaneciendo. No acabó Moisés de entrevistarse con Dios y empezar a bajar cuando ya empezó a desconectarse. Como cuando uno prende esas lucecitas que pegan en el techo los niños, las pone contra la luz para que se activen, pero se van apagando. Así fue Moisés cuando se fue alejando de Dios. Su gloria se desvanecía. Y Pablo se refiere a esa gloria desvaneciente como a la gloria de un pacto que va desapareciendo. Pero habla de una gloria de un pacto mejor, de un pacto superior, de una gloria que permanece. Y acá dice en 2 Corintios 3 que hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre los corazones de los israelitas, pero este velo se pone también a aquel que quiere interpretar la palabra a la luz de la ley de Moisés. No la ve con claridad, todavía tiene un velo puesto. Y es como cuando amanece y está la cortina, el velo puesto, se ve que hay luz, se ve allá como que hay un árbol afuera, como que hay una sombra, puede ser un pájaro, puede ser un loro, puede ser una ardilla. O Superman. Pero hasta que no se descorre el velo, dice, oh, era un azulejo. Oh, era un árbol de mango. Oye, allá hay otros 4 árboles, allá hay una persona caminando. Empiezas a ver todo con claridad. Así somos nosotros cuando nos encontramos con el Cristo en el nuevo pacto. El velo es quitado y vemos todo con claridad y vemos y nos encontramos con una gloria que permanece. Dice aquí que cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Qué lindo es cuando nosotros nos encontramos con la gloria del Cristo resucitado. Porque el velo tiene que ser quitado. Y tenemos que ver con claridad la gloria de la nueva relación que tenemos con Dios a través de Jesucristo. La gloria del pacto de la gracia, en donde nuestra relación es por fe
y recibimos su gracia, su perdón, su bendición por gracia a través de nuestra fe. Y nos encontramos con una gloria que va creciendo y creciendo y creciendo. No una gloria desvaneciente, sino una gloria que permanece y que crece, no que decrece. Luego nosotros podemos caminar gozosos, felices de saber que tenemos esta nueva relación con un Cristo resucitado y que esta relación no depende de lo que yo haga, sino depende de mi fe en lo que Él ya hizo. Amén. No depende de lo que yo me esfuerce, de lo que yo sacrifique, sino de lo que Él ya sacrificó. Se sacrificó a sí mismo. Entregó su propia sangre. Se hizo pecado para que yo fuese justificado. Él se hizo pecado sin serlo para que yo recibiera justicia sin tenerla. ¡Qué tremendo! Ahora podemos caminar con esa alegría y con esa confianza de saber que tenemos intimidad, de saber que podemos entrar en su trono precioso, su trono de gracia, y no solamente entrar allí a disfrutar de su presencia, sino recibir bendición. Recibir oportuno socorro, como dice Hebreos. En 2 Corintios, en el capítulo 3, versículo 17, dice, hablando nuevamente de la generación de Adán y ahora la generación en el último Adán, que es cuando crees en Cristo, dice que Él ha venido a darte vida, porque el último Adán es espíritu que da vida. Dice, ahora bien, el Señor es el espíritu con mayúscula, y donde está el espíritu del Señor, hay libertad, como cantábamos hace un rato. Hay libertad donde está el Espíritu de Dios. El versículo 17, 2 Corintios 3, versículo 18. Pero todos nosotros con el rostro descubierto, entonces se está refiriendo a nuestra nueva realidad de creyentes sin velo. Amén. Todos nosotros con el rostro descubierto, o como dice la versión Reina Valera, a cara descubierta, creo que decía. Así había un programa de radio, creo que era Nuevo Continente hace años, a cara descubierta. Todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Mira qué cosa más espectacular. Lo acabamos de ver, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Y nosotros fuimos hechos a imagen de Dios. Pero esa imagen se distorsionó a raíz de la caída en Génesis. Luego el Señor viene a restaurar esa imagen. Dice, Jesús es la imagen del Dios invisible. Y cuando nosotros nos exponemos a la gloria de Cristo, dice que somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria. Luego, ¿cuál es la meta del creyente o cuál es ese telos al que vamos a llegar nosotros? Vamos a ser como la imagen de Dios, la imagen absoluta de Dios, que es Jesucristo. Amén. No vamos a ser como Dios, que es el engaño satánico. Vamos a ser a la imagen absoluta que es Cristo, Jesucristo. Porque obviamente dice la imagen del Dios invisible. Pero la manera en que podemos relacionarnos con ese Dios invisible es a través de esa imagen que Él permitió que se hiciera carne. Amén. Y que nosotros estamos siendo transformados de gloria en gloria a esa imagen perfecta de Cristo, por acción, dice, del Espíritu. Luego nosotros tenemos ese privilegio también. Estamos cada vez que predicamos, cada vez que leemos su palabra, cada vez que meditamos en la realidad de Cristo, estamos siendo transformados de gloria en gloria. Y es el Espíritu el que nos está transformando. Y Él sabe cómo nos transforma, cuánto nos transforma. Y es un proceso que solamente terminará cuando el Señor vuelva. O cuando el Señor dice que o vuelva, más bien o nos rapte. Porque dice que en ese tiempo seremos transformados. Para poder recibir esa realidad nueva que es estar en intimidad con Cristo. Porque dice Pablo en la palabra que lo que es de carne no puede heredar, lo corruptible no puede heredar lo incorruptible. Entonces para que lo corruptible, que es esta carne, herede lo incorruptible, tiene que ser transformado en incorruptible. Amén. Y por eso es que nuestro cuerpo ha de ser transformado, para que así pueda heredar
la promesa que el Señor nos ha estado haciendo a lo largo del Evangelio, a lo largo de las Escrituras. Poder ser transformados en lo incorruptible, así como el Cristo, imagen perfecta del Dios invisible, es incorruptible. En 2 Corintios, en el capítulo 4, ahí más adelantito en el mismo 2 Corintios, en el versículo 3 dice: y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo, estábamos hablando del Dios de este mundo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Él está extendiendo tinieblas sobre este mundo. Quiere engañar al mundo, lo quiere tener como en un estado así como de hipnosis global. Como pensando, como enfocándose en lo que no debe ser enfocado. Nos tiene como ahí como, ay sí, ¿qué vamos a hacer? Viene alguien que nos saque, alguien que nos vacune, alguien que arregle el sistema financiero, pero viene un nuevo orden mundial, pero el estado profundo y las familias las familias que son satánicas, y entonces ¿qué vamos a hacer? Pero acá dice, ese es el Dios de este mundo que ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Y entonces están velados sus ojos físicos y espirituales. El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Mira lo que quiere hacer el enemigo en este tiempo. Al cegar el entendimiento de las personas, está diciendo, no quiero que vean el resplandor de la imagen de Dios. No quiero que vean el resplandor de la imagen. No quiero que vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. Ese evangelio, ese mensaje de buenas nuevas trae, no, esto no se tiene, trae gloria. Y es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Y esa imagen de Dios trae gloria y es resplandeciente. Satanás no quiere que el mundo lo vea. No quiere que lo acepte. No quiere que lo entienda. Luego está velado. Y lo habíamos leído hace un momento. Ese velo solamente se quita en Cristo. Por eso es que Satanás no quiere que se quite el velo. Quiere que sigamos viendo en tinieblas. Que sigamos viendo a través de una cortina. Vamos a ver todo distorsionado. ¿Cuál es el papel de la iglesia? El papel de la iglesia es derribar ese velo. Descorrer como la cortina para que vean la gloria del Cristo, que es la imagen del Dios invisible. Nosotros estamos llamados a proclamar el evangelio de Cristo, que ese velo sea quitado. Nosotros no nos podemos dejar engañar por las noticias falsas, no nos podemos dejar como envolver en ese círculo vicioso. Tenemos que estar alertas, tenemos que estar discerniendo los tiempos, lo que está ocurriendo. Las noticias, los medios, los políticos quieren enfrascarnos en unas peleas y en discusiones que no llevan a nada. Nosotros no podemos arreglar el país discutiendo. Nosotros no podemos arreglar la política diciendo, es que tú vas a votar por ese desgraciado, es que tú vas a votar por aquel otro. Cada cual vota a su conciencia. Pero sí nosotros podemos hablar de esta verdad. Aleluya. Podemos hablar de esta palabra. Podemos hablar de esta doctrina que no se predica en ningún lado, acerca de como dicen los teólogos, imagen de Dios, la imago Deo, o la imagen Dei, la doctrina de la imagen de Dios. Les había comentado que un gran evangelista y teólogo que se llamaba A.W. Tozer dijo que la doctrina de la imagen de Dios era quizás la doctrina más impactante, más edificante y más iluminadora que podría existir. La doctrina de la imagen de Dios. Porque al descubrir esa imagen con facilidad puedo amar a mi enemigo incluso. Porque yo sé que ese enemigo lo que está es velado, lo que su corazón está es en tinieblas y necesita ser iluminado. Pero esa persona que está allí es portador de la imagen de su Creador. Y lo que necesita es que el velo sea descubierto y que se enfrente, que se exponga, así como un virus, que se exponga a la gloria del Cristo,
a la imagen del Cristo, que es el resplandor de la gloria de Dios. Y cuando uno se expone a esa gloria, es transformado. El velo es removido. Y como dice Job, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído. Eso es lo que muchas personas hoy en el mundo. Así yo he escuchado de Cristo. Yo he escuchado de esas iglesias cristianas que adoran, que alaban. Pero ahora entiendo. Mi velo ha sido descubierto, ha sido corrido, removido. Eso lo cantaba, creo que también era Danilo Montero, ¿no? Mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú responderás. Porque ahora se ha encontrado con la verdadera imagen del Dios invisible. Amén. Con Cristo. Hasta ahora eran puras conjeturas. No, pues yo creo que Dios debe ser bueno. No, yo creo que Jesucristo fue un gurú, un filósofo de esos que caminaron hace tiempos como Buda. ¿Sí? Y tenía enseñanzas interesantes. Pero llegar a descubrir que Él es la imagen del Dios invisible, llegar a descubrir que Él es el Adán que vivifica, el último Adán que viene a restaurar esta humanidad en crisis, hay un paso pero gigantesco. Amén. Porque todos podemos tener buenos pensamientos y buenas filosofías y creer como Buda o como los filósofos existencialistas y decir muchas cosas, pero la realidad es Cristo. Amén. Él es el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, la imagen de Dios. Voy a seguir en Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1 al 3. Y aquí es bien interesante porque el autor de Hebreos le está dando la importancia precisa a las buenas nuevas del Evangelio. Mira lo que dice el autor de Hebreos. Dice, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, y hay muchos que se quieren quedar allí, en lo que el profeta dijo, en lo que Moisés dijo, en lo que a Moisés se le dio. Nuestros antepasados en otras épocas se le habló por medio de los profetas, pero dice aquí en Hebreos, en el versículo 2, Dios en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Amén. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Tremendo. Aquí todavía sigue expandiendo en su declaración de que Cristo no simplemente es un gurú que caminó por allí por Tierra Santa. No es un filósofo, un maestro bueno. Él es el Dios Amén. encarnado. Amén. Heredero de todo. Por medio de él el universo fue hecho, lo leíamos hace un rato, las cosas visibles y las cosas invisibles. Todo fue hecho por él y para él. Ese es el Cristo Jesús que nosotros adoramos. Ese es el Cristo que ha venido al mundo a traer vida. Él es el Cristo que ha traído reconciliación. El único que es capaz de perdonar el pecado que nos separaba del Creador. Si había pecado, si hay pecado en nuestro corazón, pues la ventaja que tenemos es que al creer en Cristo, el pecado es perdonado. Y no solamente el pecado es perdonado, sino que el poder del pecado ha sido destruido en la cruz del Calvario. El Hijo, tremenda, esta palabra es hermosa, vean en el versículo 3. Hebreos 1, versículo 3. El Hijo, entonces continúa hablando. Dice que por medio de Él se hizo el universo. Dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Él la fiel imagen de lo que Él es. Amén. Qué profunda, tremenda palabra. Como dice don Daniel, muy bonito. Muy bonita palabra. El Hijo, como cuando uno entra, piensa en un resplandor, no en la película de Resplandor, que era una película de terror, sino en un resplandor así fuerte, incandescente. Una luz, así es Cristo, el resplandor de la gloria de Dios. La fiel imagen de lo que Él es. ¿Cómo se dice? Un glimpse, un vistazo. Él nos da un vistazo de esa gloria en el Evangelio cuando
en el monte de la transfiguración se encuentra allí con sus dos discípulos, con Pedro y con ¿quién más estaba allí? Con Juan. Y de repente dice que el cielo se abrió y que el Señor Jesucristo se volvió incandescente. Y los llenó una nube de gloria. Pues él describe esa visión, no me imagino cómo pudo haber sido esa visión. Pero ve que era esa luz incandescente, así vio al Cristo. Es como un vistazo que el Señor le permite dar de la realidad eterna del Hijo de Dios. Y dice que allí estaba Moisés y estaba Elías. Y entonces Pedro dice, wow, seguramente era tiempo de la fiesta de los tabernáculos, porque dice, hagamos un tabernáculo, hagamos una choza para Moisés, para Elías y para ti, y quedémonos aquí. Pedro estaba, mejor dicho, sollado ahí viendo esa visión tan espectacular. Quedémonos aquí, hagámonos una choza para don Moisés, don Elías y maestro, para su merced, que lo amamos tanto. Y de pronto una voz del cielo dice, este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Pero lo más tremendo es después cómo termina diciendo, escúchenlo a él. O sea, Pedro, pero Moisés, no, escúchenlo a él. Pero Elías, escúchenlo a él. ¿Quién representa a Moisés? La ley. ¿Quién representa a Elías? Los profetas. La ley y los profetas tienen su gloria, pero miren la gloria del Cristo eterno. Escúchenlo a él. A él. El Cristo, la fiel imagen de Dios, el resplandor de la gloria de Dios, el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Hace unos días nos hacía caer en cuenta del Logos, Daniel. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan dice, en el principio, ¿cómo es lo que dice? En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Pero en el griego dice Logos. Y logos es palabra. O sea que todo lo lógico, la lógica es simplemente la consecuencia del logos, que es la palabra. O sea que todo lo que es lógico es Cristo. Amén. Él es el logos. Él es la palabra. Y acá dice en el Hebreos 1:3 que Él sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Nadie se sienta a la derecha de Dios a menos que tenga la realidad o la altura del Dios eterno, porque el que sentarse a la derecha de Dios quiere decir que está en la justicia. La diestra quiere decir que es la justicia perfecta. Dios, Jesucristo, está en el trono. Nosotros no podemos ver al Dios invisible, pero vamos a poder ver la imagen perfecta del Dios invisible, que es Jesucristo. Cuando nosotros seamos transformados y ascendamos con Cristo y podamos ver el reino y el trono, en el trono ¿a quién vamos a ver? A la imagen perfecta del Dios invisible. Porque el Dios, pues, es invisible, pero la imagen perfecta es Jesucristo y nosotros nos relacionamos con Él. Y nosotros tenemos una imagen como la de Él. Primera de Juan en el capítulo 4, para ir terminando y redondeando lo segundo que quería caer en cuenta hoy, y es acerca del amor de Dios, y a causa del amor de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál será la voluntad de Dios? Bueno, sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. El Primera de Juan capítulo 4, en el versículo 7 al 9. Y un amigo me decía, yo quiero tener una esposa así como la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Así que Mateo ya sabe cómo pedir, ¿no? Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces la capacidad de amarnos a nosotros y de amar a otros es porque hemos nacido de Dios. Amén. Y todos los que hemos creído en Dios podemos amar. Amén. Él simplemente dice, ama. No sé cómo, qué tanto, simplemente empieza a amar.
Porque ese amor, de nuevo, no es mío, es un amor que Dios pone en mí. Dios fluye a través de mí para amar a otro. Y dice, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros. Así se expresó el amor en nosotros, se materializó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En eso se manifestó el amor de Dios. La esencia de Dios es amar. ¿Y cómo se manifiesta ese amor de Dios hacia nosotros? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. ¿Cómo es que vivamos? O sea, que tengamos vida. Él vino a darnos vida. Él vino a dejarnos el Espíritu Santo, el Espíritu vivificante, como dice Romanos, o el Espíritu que vivifica. En otras palabras, el amor de Dios quiere darnos vida. Amén. Así se manifiesta el amor de Dios. Enviando a su Hijo, que es la imagen fiel de Él. Miremos a esa imagen fiel y seremos transformados acorde a esa imagen de gloria en gloria para obtener ¿qué? Vida. ¿Cómo vamos a hacer a crecer de gloria en gloria? Ahí hay involucrado un concepto, que es el concepto de vida eterna. Amén. El concepto de eternidad. La muerte es vencida. El final ya no existe más, porque ahora lo que viene es gloria y gloria y gloria y gloria y gloria. Más gloria. Para que vivamos por medio de Él. 1 Juan 4, el versículo 12. A Dios nunca lo ha visto nadie. Esa es una realidad. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Sigamos amando, que su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. A ver, ¿cómo lo sabemos? Sí, nos amamos. No. En que nos ha dado de su Espíritu. Amén. Y ahí entonces en Él y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre, o sea, ¿quién es el que hace que sepamos que permanecemos en Él y en nosotros? El Espíritu. Pero también Él hace que nosotros podamos creer esto, dice. Hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Amén. ¿Para qué envió al Hijo? Para ser el Salvador del mundo. ¿Para qué predicamos las buenas nuevas? Pues para que la gente también se encuentre con aquel que quiere salvar al mundo. Amén. Pero no solamente salvar al mundo. Aquí también vimos antes que Él vino para que tuviéramos vida. Porque es el Espíritu que da vida. ¿Por qué? Porque la consecuencia de Adán es muerte. Y el último Adán lo que viene es a deshacer lo que nosotros embarramos al principio. A traernos vida. Luego la salvación es vida. Amén. La salvación es la victoria sobre la muerte, la victoria sobre las tinieblas. Ahora hay vida, hay luz, eternidad, intimidad con el Cristo, la imagen perfecta del Dios invisible. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo. ¡Ay, qué hermosa palabra! Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, dice Jesús, sino la voluntad del que me envió. Entonces aquí sigue hablando de cuál es la voluntad del Padre. Y dice en el versículo 39, ¿cuál será? Pues acá Él responde, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Vida para todo aquel que en Él cree. Aleluya. Resurrección para que entremos a la vida sin fin. Esa es salvación. Entonces la salvación no simplemente es, como siempre lo digo, no simplemente es no ir al infierno. Ay, no voy al infierno, ya tengo salvación. Es más que eso. Amén. Es el anhelo del Padre que ha enviado a su Hijo, que es la fiel imagen de Él, para que nosotros podamos entender cómo es el Dios invisible. ¿Qué tan grande es su amor por nosotros? ¿Cuáles son las características de ese Dios invisible que es imposible de definir? Pero al contemplar la imagen fiel del Dios invisible, podemos darnos cuenta cómo es Dios. Y nos da el privilegio de relacionarnos con Él. Y la voluntad entonces del Padre, al enviar a su Hijo, es que resucitemos
que vivamos con Él. Y termino en Juan 6:40. Juan 6:40 dice, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. ¡Qué esperanza tan maravillosa! Porque como decía mi esposa aquel día, no es que le sane el cáncer o que le sane la peste. Eso es pasajero. Porque todos tenemos que morirnos de algo. El propio Lázaro lo resucitó el Señor simplemente para demostrar que Él era quien dijo que era. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Ah, no creen? Lázaro, sal fuera. Y el que estaba muerto salió envuelto en un sudario. Pero después se murió otra vez porque todavía no es el momento de que experimentemos ese día final de la resurrección. Pero ahí le demostró que Él era quien dijo que Él era. No simplemente es un concepto, o sea, hay una resurrección. No, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto?, le preguntó a la hermana de Lázaro. Nuevamente me lo pregunta a mí, nuevamente te lo pregunto a ti. ¿Crees esto? ¿Crees en Jesucristo, la imagen perfecta del Dios invisible, el resplandor de la gloria del Padre? Aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida. Aquel que vino a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el mundo? Que no se pierda. Amén. Mas tenga vida eterna. Y si nosotros somos portadores de la imagen del Dios invisible, la imagen ha de ser respetada. La imagen es sagrada. Porque es portador de alguien que puso su imagen sobre él. Nosotros somos la imagen de Dios. Y la imagen perfecta de Dios ha sido expuesta a nosotros a través de Cristo Jesús. Luego también podemos pensar, mi hermano tiene la imagen perfecta de Dios y él también puede, como Cristo, recuperar esa distorsión y como tú y como yo y como todos los creyentes de la iglesia, experimentar en algún momento esa intimidad perfecta de imagen a imagen, de gloria en gloria, por acción del Espíritu de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Jesús, por venir a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, por venir a traernos vida, por venir a rescatarnos de la muerte eterna, por venir a traer esperanza, por venir a traernos también una misión especial, ser luz en medio de las tinieblas. Que al proclamar tus buenas nuevas, ese velo que cubre los ojos del mundo sea destruido y puedan ver con claridad a Cristo, el resplandor de la gloria de Dios. Nos gozamos hoy de saber que somos tus hijos, que tu Santo Espíritu da testimonio en nuestro espíritu de que somos tus hijos. Nos das testimonio de que somos justos, de que el pecado ha sido destruido, de que hemos sido aceptados, que por gracia hemos recibido todo lo que somos hoy. Que nuestro ADN ha pasado de muerte, del ADN terrenal a un ADN celestial. Sí, anhelamos que vuelvas, anhelamos que tengamos ese encuentro de la iglesia con nuestro Cristo. Algunos quieren quedarse en esta tierra porque piensan que esta tierra es hermosa como está, en medio de la crisis, de la enfermedad, del dolor, de la escasez, del engaño. No entienden porque el velo todavía no ha sido quitado. Lo glorioso que es la verdadera vida, lo glorioso de la promesa que es que tú traerás cielos nuevos, tierra nueva, para una generación nueva en ti. Exaltamos, Señor. Amén. Prepara allí tu vino y tu pan para que podamos recordar
la obra perfecta de Cristo crucificado. Piensa que por su cuerpo roto y por su sangre derramada hemos sido perdonados, hemos sido transformados, hay sanidad, hay libertad. Es cuestión de fe. No es la vacuna, no es el medicamento, pero sí, no son las pastillas. Es el Cristo mismo obrando en nosotros. Porque yo recibí lo mismo que hoy les transmito a ustedes. Que el Señor, la noche que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman porque este pan es mi cuerpo que es partido por ustedes. Un cuerpo que sin ser pecado se hizo pecado por ti y por mí. Al terminar la cena tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Tantas veces como lo beban, bébanlo, tomen esta cena en memoria de mí. Hoy recordamos lo que tú hiciste por nosotros. Que tu sangre preciosa nos ha lavado para siempre. Que nuestros pecados han sido perdonados. Que tu sacrificio fue una sola vez y para siempre. Que nos has hecho perfectos en tu sacrificio. Que tu victoria trae sanidad y trae medicina a nuestro ser. Yo creo que hoy, al tomar esta cena, al beber este vino, símbolo de tu sangre, comer este pan, símbolo de tu cuerpo, muchas personas que están aquí viendo este mensaje reciben sanidad, libertad. Hoy mismo, en el nombre de Jesús, el velo es retirado y puedes observar la gloria del Cristo, el resplandor de la gloria de Dios, la imagen perfecta de Dios, que es el privilegio de todos los que hemos creído en Cristo. Podemos salir hoy y vivir nuestra vida con gozo, con la convicción de que somos portadores del Espíritu de Dios, de la imagen del Cristo, la imagen de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. No podemos más sino cantar de su amor, de su gloria, cantar de la obra perfecta que Él hizo por nosotros. Dios los bendiga, nos vemos el próximo domingo. Dale like, pon tu comentario, compártelo. Un saludo especial a todos los que nos ven allí, que han estado fielmente conectándose cada domingo, conectándose también los viernes. Nos vemos pronto, la próxima semana, Dios mediante.